Ok, Tito capítulo 3, el versículo 3. Esta es una continuación, esta predicación, hermanos, es una continuación de la predicación del domingo pasado. Si tú no viniste el domingo pasado, te recomiendo que escuches la predicación que dimos el domingo pasado para que puedas entender o para que puedas acoplarla, ¿no?, a esta predicación que vamos a dar el día de hoy. Pero Tito capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros también éramos, tiempo pasado, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia. Y escucha, Pablo está escribiendo a Timoteo y Pablo se incluye, porque no dice ustedes también eran, no dice así, dice nosotros también éramos. O sea, yo, Pablo, me incluyo en esta lista. Y éramos, todos nosotros, nadie se salva, éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos esclavos de concupiscencias. Yo les he dicho mucho que la palabra concupiscencia es placer, pasión, apetito y deseo. Éramos esclavos de nuestras pasiones, éramos esclavos de nuestros apetitos, de nuestros deseos. Éramos esclavos de nuestros deleites, y dice ahí Pablo de deleites diversos, ¿no? Hay deleites buenos, hermano, y hay deleites que no le agradan a Dios. Hay cosas que son buenas y que te deleitas en ello y está bien y qué bueno que lo hagas, ¿no? Y hay deleites, hermanos, que no le agradan a Dios, que no le gustan a Dios, que van en contra de la palabra y que van en contra de su voluntad. Y Pablo está hablando no de los deleites buenos, Pablo está hablando de los deleites que le desagradan al Señor. Y dice, de esos deleites teníamos diversos, ¿no? Y dice Pablo, viviendo en malicia, en envidia, y éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros. Teníamos pleitos con la esposa, con el esposo, con los hijos, teníamos pleitos con los suegros, con los padres. Y esa era tiempo pasado, esa era ya no ahora, pero en el pasado esa era nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir. Pero un día, escúchame, Cristo nos encontró y un día nos dio salvación, nos encontró y nos dio salvación. Y ese día, hermano, tú y yo fuimos cambiados, fuimos transformados por su sangre. Y Dios hizo 4 acciones a favor de nosotros. Y esas 4 acciones, hermano, son las que debemos tú y yo usar para compartir el evangelio a los demás. La semana pasada hablábamos de los leprosos. La semana pasada hablábamos de 4 leprosos que corrieron a Jerusalén a dar las buenas nuevas de salvación, a dar las buenas nuevas de que eran libres y la ciudad no lo sabía. Y hoy te quiero compartir un poquito acerca de cómo podemos tú y yo hablar o compartir o mostrar la salvación de Dios en nuestras vidas a través de estos 4 puntos que fueron los que Dios hizo para nosotros. Y todo está allí en Tito capítulo 3 del versículo 4 en adelante. Fíjate, vamos a leer primero el versículo 4. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Ahí están las primeras 2 acciones que Dios hizo en nuestras vidas. Y estas 4 acciones, vuelvo a repetir, tú y yo las debemos usar, tú y yo las debemos tener bien conscientes o bien en cuenta para predicar a otros la palabra de Dios. Hay gente que dice, hermano, ¿cómo predico? ¿Y cómo voy y testifico? ¿Cómo voy y doy las buenas nuevas? ¿Cómo voy y comparto? ¿Con qué material? Pues no necesitas mucho más que hablar de estas 4 acciones de Dios. Y la primera, hermano, es la bondad de Dios hacia nuestras vidas. ¿Quieres hablarles a otros de Cristo? Comienza hablándoles de la bondad.
Ahora, las 4 son importantes, las 4 son número 1. ¿Está bien? No es que número 1 es la más importante, número 2 la menos importante. No. Todas deberían ser número 1. Pero si vamos a compartir de la salvación, necesitamos comenzar diciéndole, hablándole acerca de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque la gente allá afuera piensa que Dios es malo, que Dios es injusto, que Dios castiga sin piedad. Y déjame decirte, aquí hay que hacer 2 aclaraciones. La primera es que muchos problemas que tenemos, tú y yo, muchos problemas con los que nos encontramos en la vida son consecuencia no de Dios. Dios no tiene nada que ver, son consecuencias de nuestras malas decisiones. La otra vez leí una frase que me gustó mucho. Dice: no digas que es una prueba lo que estás pasando si es por causa de tus malas decisiones. No digas que eso es una prueba. Eso no se llama prueba, eso se llama consecuencia. Y la gente, mucha gente, le reclama a Dios por sus consecuencias. Ah, Dios, ¿por qué me diste este marido, verdad? Y Dios dice: yo no te lo di, tú solita lo escogiste. Ah, Señor, ¿por qué me diste esta escasez de economía tan terrible? No, yo no te la di. Tú te metiste en la escasez. Tú fuiste un mal administrador. Tú gastaste de más, lo que decía hace rato Jonathan, ¿verdad? Tú gastaste de más, tú te metiste en deudas y ahora estás en un problema económico tremendo. Ahora estás en un problema económico terrible, del cual, dice Dios, yo no tuve nada que ver. Ah, Señor, este hijo drogadicto, ¿por qué? Pues hubo consecuencias de lo que tú hiciste y de lo que también tu hijo ha hecho hasta el día de hoy. Pero déjame te digo, Dios es bueno. Sí, es verdad. Alguien puede decir: sí, bueno, pero haciendo a un lado eso, Dios nos manda al infierno. No. Dios no te manda al infierno. La justicia de Dios hace que nosotros merezcamos el infierno. Y no es que Dios nos quiera mandar al infierno, es que nosotros nos ganamos el derecho de ir al infierno. Pero escúchame, pero al final vamos al infierno no porque Dios sea injusto y sea malo. Al final vamos al infierno, hermano, por culpa, una vez más, de nuestras malas decisiones. Fíjate, ve conmigo por favor, Ezequiel capítulo 33. No pierdas de vista, Tito. Pon ahí una marca porque vamos a regresar a los versículos. Esta es la bondad de Dios. Si vamos a hablar de algo, vamos a hablar de la bondad de Dios. Y dice Ezequiel capítulo 33, el versículo 11. Diles, fíjate, está hablando el Señor a Ezequiel y le dice: Ezequiel, ve al pueblo de Israel y diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero. Yo, Dios, no quiero la muerte del impío. Yo no me gozo, dice Dios allí en esa cita, yo no me gozo con la muerte del impío. Yo no me alegro que el impío se muera. Yo no me alegro por mandar al infierno al impío. Yo no soy así, dice Dios. Yo no quiero la muerte del impío, sino que lo que yo quiero, dice ahí Ezequiel 33:11, lo que yo quiero es que ese impío se vuelva de su camino y que viva. Y luego habla como un clamor para el pueblo de Israel y le dice: vuélvanse, vuélvanse. Eso lo está diciendo el Señor, no lo está diciendo Ezequiel. Dios dice: vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. Y pregunta a Dios y dice: ¿por qué morirán, oh casa de Israel? ¿Por qué se tienen que ir al infierno, oh casa de Israel? No tienen que ir al infierno. Pueden arrepentirse, pueden volverse a mí, pueden regresar a mí. Y bueno, no estaba escrito todavía, pero Dios podría haberles dicho: y yo soy fiel y justo para perdonar y limpiar todo su pecado. Porque yo no deseo, en mi bondad, dice Dios, yo no deseo que el hombre o la mujer vayan al infierno
a toda una eternidad. Escúchame, hermano, si vamos a compartir las buenas nuevas, habla de la bondad de Dios, habla de que Dios es bueno, habla de que su bondad se manifestó al mandar a su Hijo a morir por nosotros. Mucha gente comienza a compartir el evangelio hablando del infierno, mucha gente comienza a compartir el evangelio hablando de la idolatría, hablando de la rebeldía. No, escúchame, necesitamos empezar a predicar el evangelio hablando de la bondad de Dios. Dios es bueno para ti. ¿Tú crees que la gente no sabe que está condenada? ¿Tú crees que la gente no sabe que está haciendo mal? Y tú todavía llegas y con el dedo la señalas y estás haciendo mal. Eso ya lo sé. No me ayuda en nada saber que estoy haciendo mal. Mi esposa todo el tiempo me dice que hago mal. Mi madre todo el tiempo me dice que hago mal. Mis hijos todo el tiempo me recuerdan que yo soy pecador y que estoy haciendo mal. ¿De qué me sirve que vengas tú a predicarme el evangelio, a decirme estás haciendo mal? Ya lo sé. Pero escúchame, pero cuando tú vienes y dices Dios es bueno, Dios es bueno para tu vida, Dios quiere mostrar su bondad para ti, eso quebranta el corazón, amén. Fíjate, ve conmigo Jeremías, ahí atrasito de Ezequiel, Jeremías capítulo 29. Escucha, este es el corazón de Dios, versículo 11. Te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice Jeremías 29:11, solo yo sé, dice Dios, los planes. Ahí en la Reina Valera 60 dice los pensamientos, los planes o los pensamientos que tengo para ustedes. Y luego dice, fíjate, son, la Reina Valera 60 dice pensamientos de paz. Y la Reina Valera contemporánea dice son planes para su bien, no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Escúchame, ¿qué está pensando Dios de ti? ¿Qué está pensando Dios de la persona pagana allá afuera que no conoce del Señor? Dios tiene planes para bien, Dios tiene planes para bendición, Dios tiene planes dentro de su bondad para la gente que no le conoce. Son planes de bendición, son planes de paz, no planes de mal. Estoy planeando que a este fulano que no me ama, que no es cristiano, que no me acepta, a este fulano le va a ir mal, va a chocar, se le va a morir la mamá, se le va a enfermar el hijo, va a abortar la esposa. Yo me voy a gozar de eso y va a ver cómo le voy a dar y al final lo voy a mandar al infierno. Escúchame, Dios no es así. Dios es bueno. Y dice, yo tengo planes buenos para este hombre, yo tengo planes buenos para esta mujer. Son pecadores, son injustos, son malvados, pero yo tengo planes buenos para ellos. Si se arrepintieran, ellos podrían ver mi bondad, ellos podrían ver los planes de paz que yo tengo para sus vidas. Si eso puede pensar Dios del pagano, ¿cuánto más puede tener planes de bondad y de bendición para ti y para mí? En su bondad, Dios quiere hacernos bien. En su bondad, escucha, Dios quiere hacernos bien. Voltéate con el que está a tu lado y dile, Dios quiere hacerte bien. Y fíjate, y algunos están volteando a ver a la persona que tiene algo como diciendo, pero no lo vales, no lo mereces, ¿verdad? Y si eso lo sabes tú, ¿verdad? Pero no lo merece, no lo vale, ¿verdad? Si eso lo sabes tú, Dios también lo sabe, pero Dios quiere hacer bien porque Dios es bueno. Dios también sabe que yo no lo merezco y que yo no lo valgo, hermano. Pero Dios dice, pero aún así, yo quiero bendecirle, yo quiero hacerle bien. Número 2, la segunda acción que Dios hace para nuestras vidas es su amor. Ahí dice en Tito, regrésate ahí conmigo por favor, Tito capítulo 3, el versículo 4, dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y luego agrega y dice, y su amor, amén. La segunda cosa es amor. Nosotros amamos en base a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Nuestro amor, hermano, entre comillas amor, es muy visceral. Nuestro amor depende de cómo nos sentimos.
Una mañana podemos amanecer amando a todo mundo y al siguiente día o a las 2 horas ya no amamos a nadie, ¿verdad? Porque nuestro amor se basa en un sentimiento, nuestro amor se basa perdóname como lo digo, pero en las vísceras, nuestro amor se basa en nuestras emociones, pero el amor de Dios no, el amor de Dios es una decisión, el amor de Dios es un acto de su voluntad. Tú y yo no merecíamos ser salvados por el Señor. Tú y yo no merecíamos ni su bondad ni su amor. Tú y yo merecíamos la muerte. Tú y yo merecíamos el sufrimiento eterno. Pero Dios nos salva por su amor. Su amor pasa por encima de todas nuestras faltas, de todas nuestras fallas y de todos nuestros pecados. Juan capítulo 3 versículo 16, no lo busques, te lo necesitas saber de memoria, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera, ¿qué hizo Dios, hermano? Amó al mundo, que ¿qué hizo? Que dio su vida, su Hijo, por ti y por mí. De tal manera nos amó. Ese es su amor, hermano. Dio todo lo que tenía, dio todo lo que era. Dio a su Hijo. Él mismo, dice Filipenses capítulo 2, Él mismo se despojó y no se aferró a lo que era Dios. Se despojó de eso y descendió para vivir como ser humano, para vivir como hombre, humillarse más que todos los hombres y morir en la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses. ¿Y por qué? ¿Qué necesidad? Por puro amor, porque Él es bueno. Y cuando tú y yo predicamos de las buenas nuevas, hermano, necesitamos hablar de su bondad y necesitamos hablar de su amor. Él es bueno contigo y Él te ama tanto que Él mandó a su Hijo Jesucristo hace 2000 años a morir por ti en la cruz. Oye, pero que los aztecas, ¿cómo se van a salvar? No, olvida los aztecas, Dios te ama a ti. Dios te ama. Después hablamos de los aztecas si quieres, ¿verdad? Pero Dios te ama a ti. Dios te ama tanto que dio a su Hijo a morir en la cruz por causa tuya, y su sangre ahora puede perdonar todos tus pecados. Oye, pero los marcianos, olvídate de los marcianos. Después hablamos de los marcianos, pero hoy quiero hablarte de la bondad y del amor de Dios. Oye, pero ¿y la Virgen María? Después hablamos de la Virgen María. ¿Y la de Guadalupe? Después hablamos de Guadalupe. Pero ahorita yo necesito hablarte de la bondad y del amor de Dios para tu vida. Dios es bueno y Dios te ama. Te ama tanto que dio a su Hijo. Te ama tanto que derramó su sangre. No tenía por qué hacerlo, ni para ti ni para mí, pero lo hizo por bondad y por amor a favor de nuestras vidas. Fíjate, dice ahí capítulo 3 de Tito, versículos 5 y 6, nos salvó, dice Pablo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su, número 3, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La tercera acción de Dios hacia nosotros es su misericordia. Escúchame, Dios es bueno, Dios es amor y Dios tiene misericordia. Si vamos a hablar de algo, si vamos a compartir el evangelio, si vamos a ser como esos leprosos que corrieron a la puerta y anunciaron las buenas nuevas de salvación, tú y yo necesitamos hablar y gritarle al del muro que Dios es bueno, que Dios es amor y que Dios tiene misericordia. Dios no es un Dios vengativo. Dios no es un Dios que le guste ver sufrir a su creación. Te voy a dar algunas citas, anótalas allí porque no van a aparecer en la pantalla, pero anótalas. Miqueas capítulo 7 versículo 18 dice allí que Dios se deleita en misericordia. Dios no se deleita en venganza, Dios no se deleita en juicio.
Dios no se deleita en castigar. Dios no se deleita en venir con un hombre, con una mujer y castigarlo por sus pecados. Dios no se deleita en eso. Dios no se deleita en el infierno. Dios no se deleita en el lago de fuego y azufre. Dios se deleita, dice ahí Miqueas capítulo 7 verso 18, Dios se deleita en misericordia. Joel capítulo 2 versículo 13 dice que Él es tardo para la ira, grande en misericordia y se duele del castigo. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Joel capítulo 2 verso 13, Él es tardo para la ira. Como algunos papás que había aquí cuando sus hijos estaban chiquitos, ¿verdad? Porque no querías pegarle. Decías, ay, hermano, me duele castigarlo, ¿no? Como el hombre que estaba en la tienda departamental y había un niño ahí corriendo y tirando cosas y jugando y gritando y haciendo berrinche, y el hombre le decía, Manuel, cálmate, Manuel. Manuel, cálmate, tranquilízate, Manuel. Y el niño no le importaba, seguía corriendo y tiraba y gritaba, iba para allá, le pegaba a alguna persona ahí con la pierna, ¿verdad? Y se iba corriendo para otro lado y el hombre decía, Manuel, cálmate, Manuel, templanza, Manuel, cálmate, Manuel, contrólate, Manuel. Y entonces viene una señora y llega con él y dice, Señor, quiero felicitarlo. ¿Qué paciencia tiene usted con este niño, Manuel? Y le dice el Señor, no, usted se equivoca. El niño no se llama Manuel, se llama Gerardo. Yo me llamo Manuel. Escúchame, hermano, Dios así es. Dios dice, no quiero castigarte, yo soy tardo para la ira. Escúchame, cuando Dios nos da, hermano, es porque de veras ya le agotamos la paciencia, ¿verdad? Pero Él es tardo para la ira, dice Joel capítulo 2 verso 13. Él es tardo para la ira, Él es grande, escucha, grande. Miqueas 7 18 dice se deleita, pero Joel 2 13 dice Él es grande en misericordia y se duele del castigo. ¿Cuántos le pegaban a sus hijos y sus hijos lloraban y ustedes se ponían a llorar igual que con sus hijos, verdad? ¿Verdad que sí? La primera vez que le dimos a Daniel, cuando estaba chiquito, le dimos una nalgada porque no sé, nos estaba haciendo un berrinche, pero eso funcionó mucho porque de ese berrinche en adelante nunca más nos hizo berrinches. Yo no recuerdo que Daniel nos haya hecho ni un berrinche nunca más que ese. Y cuando nos hizo ese primero y ese último, le dimos, y yo le di, ¿verdad? Le bajé el pañal y con la mano en la pompa, ¡pah! Le di, ¿verdad? Y entonces empezó a llorar, pero ya no estaba llorando de coraje, ya estaba llorando de sentimiento. Y él se quedó llorando y nos fuimos, Mireille y yo, a la cocina y ahí estábamos los dos llorando. Y dice, mire, ya voy con él. Y le dije, no vayas, espérate hasta que se calme. Y luego vamos con él, lo abrazamos, ¿verdad? Y luego ya fuimos con él, lo abrazamos. Le sobamos las pompis, ¿verdad? Dijimos, hijo, cada que tú nos hagas berrinche, esto va a pasar. Nunca nos hizo un solo berrinche en la vida, ni Abby. Los dos aprendieron la primera vez, la primera y fue la última. Consejo para los padres, ¿verdad? Pero déjame decirte, pero no, Dios no se goza en el castigo. Dios no dice, lo castigué, qué bueno, que le fue mal, qué padre, ángeles vean, aplaudan. O sea, no. Dios te da y llora. Dios te corrige y llora. Porque Él quiere lo bueno para ti. Él te ama con todo su corazón y Él tiene misericordia de tu vida. Lamentaciones, esa es la otra cita que te puedo dar, ¿verdad? Miqueas 7:18, Joel capítulo 2 verso 13, Lamentaciones capítulo 3 versos 22 al 23, Jeremías dice que a causa de su misericordia nosotros no somos consumidos, más bien su misericordia, dice Jeremías en Lamentaciones capítulo 3 22 al 23, dice más bien esa misericordia cada día se renueva. ¡Wow, hermano! Escucha. Cada día es nueva. La misericordia del Señor, dice Jeremías, cada día es renovada para ti y para mí. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios se deleita en misericordia. Dios se goza en misericordia.
Él tuvo misericordia o Él va a tener misericordia de ti hoy y mañana va a volver a tener de ti misericordia. Tú y yo ya no tenemos misericordia de la persona que peca una y otra y otra y otra. Ay, hermano, ya peca todos los días. ¿Cuál amor? ¿Cuál paciencia? ¿Cuál misericordia? No, que se vaya al infierno. A ti y a mí la misericordia se nos acaba. A ti y a mí la misericordia se nos agota. Pero Dios dice, no, yo paso por alto tus pecados de hoy, paso por alto tus fallas de hoy, paso por alto tus situaciones de hoy, porque tengo de ti misericordia. Y si te arrepientes, te perdono hoy. Y mañana, si lo vuelves a hacer y te arrepientes, te perdono. Ahora, eso no es pretexto para jugar con la misericordia de Dios. Eso no es pretexto para jugar con el amor de Dios. Eso no es pretexto para jugar con la bondad de Dios. Necesitamos ser responsables. Bueno, pues al fin y al cabo Dios me... No, escúchame, porque entonces te va a castigar. Y le va a doler, pero te va a castigar. Y necesitas aprender. Pero si tú te arrepientes de todo corazón y dejas el pecado, Dios tiene de ti misericordia día tras día tras día. ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque Él te ama. Dios conoce nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestras caídas y tiene misericordia. Su misericordia trae perdón, su misericordia trae esperanza. Y escúchame, su misericordia la vemos reflejada en tres parábolas importantes, bueno, en toda la palabra, pero en tres parábolas muy importantes: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Cuando tú vas a esas tres parábolas, que de hecho en los evangelios casi siempre vienen juntas, primero viene la oveja perdida, luego viene la moneda perdida y luego viene el hijo pródigo, y en las tres historias dice que hay gozo por un pecador que se arrepiente. En las tres historias vemos reflejada la misericordia de Dios. Busca la oveja y cuando la encuentra le rompe la pata. ¿Así es, hermano? No. Busca la oveja y cuando la encuentra se la carga en los hombros. Y cargada en los hombros se la lleva hasta el redil. Y una vez que llega al redil, ahí no lo dice, pero era lo que hacían los pastores en esa época. Una vez que llega al redil, la baja, le pone aceite, le limpia la patita, la cura, la venda y le habla bonito a la abeja. Y le dice: ya ves, ¿para qué te andas saliendo del redil? ¿Para qué te andas yendo allá? El coyote al otra y te come. Pero ya te vas a portar bien, ¿verdad? Y la agarra así de las mejillas y le da un besito y la abraza. Busca la moneda incansablemente. Dice que removió toda la casa, dice que cargó los muebles, quitó los sillones abajo de la alfombra, dice que movió mar y tierra hasta que encontró la moneda. Y cuando la encontró se puso gozosa. Y cuando la encontró dijo: esta moneda se había perdido. Escúchame, la moneda nunca perdió el valor, porque nosotros como hijos de Dios, como creación de Dios, nunca perdemos el valor. No importa dónde encuentre la moneda. No sé si me estoy explicando, hermano. La limpia, la lava, la restaura y la moneda sigue teniendo el mismo valor. Imagínate que te encuentras un centenario en medio de la basura. Imagínatelo, un centenario en medio de la basura lleno de todo. Y dices: no, pues ya no sirve, ya está en medio de la basura, ya está el centenario, pero está en medio de la basura, está bien cochino, adiós. ¿Quién hace eso, hermano? No. Lo agarras y lo lavas y lo pones abajo del agua y le echas cloro y alcohol. Pero es un centenario. Sigue teniendo su valor, sigue valiendo lo que vale un centenario. Tú y yo nunca perdimos el valor para Dios. Y Dios nos buscó hasta que se cansó. Y cuando nos encontró, hermano, nos limpió, nos lavó por su bondad, por su amor y por su misericordia. Y con el hijo pródigo, escucha, lo recibe y le da anillo y le da vestido y le da calzado. Y dice: este es mi hijo que estaba muerto, pero ha regresado. Este es mi hijo que estaba muerto, pero ha revivido. Y le hizo fiesta, hermano.
Siempre se los he dicho cuando hablo del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo no llegó y dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra... Sí, exactamente, has pecado contra el cielo y contra mí y ya no eres digno de ser llamado mi hijo. Y sí, te voy a poner como uno de mis jornaleros. Y sí, te vas a ir a trabajar hasta el rancho de más lejos que tengo y te van a dar de comer lo que sea. Escúchame, eso no hizo el padre. ¿Sabes por qué? Porque el padre era un padre bueno, amoroso y misericordioso. El hijo llegó con la cabeza agachada diciéndole: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno. Y el padre ni lo dejó terminar toda la letanía que él ya traía preparada. No lo dejó terminar, lo abrazó, lo besó y empezó a aplaudir ahí para que vinieran los criados y les dijo: tráiganme el anillo, el vestido, el calzado. Viene oliendo a puerco, pero es mi hijo. Nunca perdió el valor, nunca perdió su identidad. Es mi creación y es mi hijo y yo lo amo y tengo bondad para él y mi misericordia está sobre su vida. Si vamos a predicar el evangelio, hermano, si vamos a hablarles a otros de Cristo, necesitamos hablarles del amor, de la bondad y de la misericordia de Dios. Y la cuarta, capítulo 3 de Tito, el versículo 7 dice: para que justificados por su gracia vengamos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La cuarta acción de Dios, hermano, es su gracia. Y hablando sinceramente, tú y yo no merecíamos nada de parte de Dios. Hicimos todo lo que era posible para merecer el juicio. Llenábamos todos los requisitos para morir eternamente en el infierno. Y no podíamos hacer nada para ganar la gracia de Dios. Por eso es que la gracia, hermano, es un regalo que no merecemos. La gracia es un regalo que no merecemos. Efesios capítulo 2 versos 8 al 9 dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don, es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Recibimos salvación por gracia. La gracia envuelve. Escucha esto que voy a decir porque es la culminación de mi predicación, ¿verdad? La gracia envuelve la misericordia, el amor y la bondad de Dios. La gracia es como el celofán, hermano. La gracia es como el papel que envuelve el amor, la misericordia y la bondad de Dios. Por su gracia podemos tú y yo recibir la salvación. Su gracia, dice ahí Tito, nos hace herederos de todas las promesas de su palabra. Su gracia hace que tú y yo podamos tener intimidad y acercarnos a su presencia. Su gracia nos transforma, su gracia nos cambia. Y por su gracia, escucha, Dios contesta tus oraciones. Dice Hebreos: acerquémonos entonces confiadamente al trono de su gracia, porque en su gracia hay amor, bondad y misericordia. Si queremos predicar el evangelio, hermano, necesitamos pedirle al Señor: Señor, revélame tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu bondad. Revélame cómo has sido para mí bueno, cómo has sido para mí misericordioso, cómo has tenido amor de mi vida y cómo tu gracia me cambió y me salvó. Porque anteriormente, en el pasado, yo era un hombre, yo era una mujer aborrecible, aborreciendo a medio mundo en medio de pecados y de situaciones difíciles. Pero ahora, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, tú me perdonaste y me salvaste. Y esas son las cosas, esas son las buenas nuevas, esas son las buenas noticias que yo necesito compartir. De esas son las cosas que yo debo hablar con los demás. Escuchar a un compañero de trabajo que te dice: esta cochina vida que no sirve de nada. Hermano, ahí esa es una buena oportunidad para agarrar y decirle: no, mira, escucha, te quiero hablar que Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es misericordioso. Y Dios tiene gracia para tu vida. ¿Cuántos quieren ser valientes para compartir buenas nuevas de salvación?
¿Cuántos necesitan ser valientes para compartir buenas nuevas de salvación? Escúchame, hermano, se nos van oportunidades tras oportunidades. Se nos van las oportunidades. Tenemos a la persona ahí enfrente y el Espíritu Santo quemándonos, hablándonos y háblale, y tú y yo nos quedamos callados. Que eso no vuelva a pasar. Amén, hermano. Vamos a hablar valientemente del amor, de la misericordia, de la bondad y de la gracia de Dios. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Yo te voy a pedir que cierres ahí tus ojos y le digas: Padre, perdóname porque he desaprovechado oportunidades para hablar de tu bondad, para hablar de tu misericordia, para hablar de tu amor, para hablar de tu gracia. Perdóname, Señor. Espíritu Santo, ven y revélanos esta mañana. Revélanos tu amor, revélanos tu gracia, revélanos tu misericordia, revélanos tu bondad. Que pueda ser palpable la bondad que Dios tuvo para con nosotros, que pueda ser palpable en nuestro corazón el amor que Dios tuvo para con nosotros, que pueda ser palpable, Señor, tu misericordia en nuestras vidas, que pueda ser palpable, que podamos entender la magnitud de tu gracia, la magnitud de tu amor, la magnitud de tu misericordia, la magnitud de tu bondad. Que tú nos perdonaste, nos limpiaste, nos lavaste, nos hiciste una nueva creación, Señor. Nos diste un nuevo corazón. Éramos aborrecibles, éramos hijos de ira, pero tú nos hiciste hijos de misericordia, Señor. Nos hiciste hijos de la mano derecha, nos hiciste hijos de tu diestra, nos adoptaste, Señor. Y como cantábamos hace un momento, ahora sabemos que nosotros somos tus hijos y que tú eres nuestro Padre, Señor. Y que eso se logró gracias no a lo bueno que éramos nosotros, porque no éramos buenos, no a nuestras justicias, no a lo que hicimos, no a lo que dimos. Eso se logró gracias única y exclusivamente a tu misericordia, a tu amor, a tu bondad y a tu gracia sobre nuestras vidas, derramada en nuestros corazones, Señor. Padre, haznos valientes a mis hermanos y a mí. Haznos valientes, haznos astutos espiritualmente, Señor. Haznos despiertos espiritualmente para aprovechar la oportunidad cuando tenemos a alguien enfrente, sin importar si es nuestro familiar, nuestro amigo del trabajo, de la escuela, nuestro vecino o un total desconocido. Padre, haznos sensibles para hablarles de ti, para mostrar tu amor, tu bondad, tu misericordia y tu gracia en sus vidas, Señor. Que de nuestra boca puedan salir palabras que edifiquen, que bendigan, que levanten. Y que tu Espíritu Santo hable tan poderosamente a través de nosotros, Señor, que por tu bondad, tu amor, tu misericordia y tu gracia, la gente pueda ser tocada, la gente pueda ser cambiada por ti, Señor. Si quieres hacerlo esta mañana conmigo, levanta tus manos y dile: Padre, yo quiero ser un instrumento de tu amor, yo quiero ser un instrumento de tu gracia, yo quiero ser un instrumento de tu misericordia, yo quiero ser un instrumento de tu bondad. Úsame, Señor. Úsame para hablar, úsame para predicar, para ministrar, para compartir las buenas nuevas de salvación. Úsame para que otros te conozcan a ti, Señor. Úsame para que los ojos de otras personas puedan ser abiertos a tu realidad, a tu amor, a tu misericordia, a tu bondad y a tu gracia. En el nombre de Jesús.